que sea una palabra que caiga, Señor, en nuestros corazones, Señor, que nos ayude a recordar lo que ya sabemos, Señor, y simplemente sea algo que refresque nuestra vida, Señor, nuestro espíritu. Padre, gracias, Señor, te doy porque tú eres fiel, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Gálatas 5, por favor. Gálatas 5, sí, por favor. Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pues digo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. ¿Qué es la carne? Aquí estamos hablando de la carne, ¿verdad? Que dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, así buscándolo en general, la carne es donde, se los voy a leer como yo lo encontré, pero la carne dice que es el lugar de residencia de todo aquello que vive en una persona que está en oposición de Dios y de su voluntad. Eso es la carne, todo lo que hace, lo que está en oposición de Dios y de su voluntad. Dice que nuestro ego, ¿qué es nuestro ego? Nuestro yo, ¿no? Dice, es como un centro de mando que envía innumerables señales y acciones que giran en amparo y protección de uno mismo. Eso es nuestra carne, el vernos a nosotros mismos, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, con el fin de recibir honra, favor y exaltación a expensas de los demás. Entonces, se va a buscar el satisfacer, el poder llegar a recibir honra, favor y exaltación a través de pasar por el que sea, ¿va? Entonces, sigamos, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no andáis en los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, cuando tú ya estás en Cristo, cuando tú ya recibiste a Cristo, tienes que andar en el Espíritu, ¿va? Tienes que buscar andar en el Espíritu. Si tú quieres seguir satisfaciendo los deseos de tu carne, pues quiere decir que no eres cristiano, así de sencillo. En Cristo tú tienes que esforzarte en buscar andar en el Espíritu. Pero vamos a ver primero, dice en el 18, pero si os guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Lo está leyendo ahí? A ver, léanlo ustedes. ¿Qué? Es Gálatas 5:19. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué dice?
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, Contiendas. contiendas, ¿Qué son contiendas? pleito, Peleas. disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok. Entonces, ¿qué son las obras de la carne? Repítelo ahorita, por favor. Y es otra versión, ¿eh? ¿Mm? Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son los más claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Ok, hasta ahí. Entonces, ¿cuáles son las qué dice aquí? Y manifiestas son las obras de la carne. Quiere decir que nosotros, por naturaleza, nosotros nacimos pecadores, ¿va? Esto es lo primero que tenemos que estar conscientes. Cuando tú naces, ya naces pecador. Aunque sea un bebé chiquitito, muy lindo, claro, si ellos se llegaran a morir, la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños, ellos se van a la presencia de Dios. Pero ellos nacen pecadores. Entonces, todos nacemos pecadores. Cuando nosotros... Con herencia de pecado. ¿Eh? Con herencia. Ajá. Nacían porque todavía no son pecadores. Ajá. Pero si ellos crecen, cualquiera que crece y lleve ya una conciencia, tiene que reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador para ser salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte eterna. A fuerza, no hay otra. ¿Sí? Eso es de lo que habla el Evangelio. Eso es lo que habla el Evangelio. Entonces tú como ser humano, entras en cualquiera de estos, ya sea adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Nosotros, todos los seres humanos, entramos a esto. Entonces tenemos que reflexionar en qué entras. Tienes primero que reconocer, identificar cuál es tu debilidad. ¿Qué es inmundicia? A ver, búscalo. Tú búscalo, porque tú tienes... ¿Sí? Tenemos que captar que tenemos esa naturaleza, porque tenemos esa carne. ¿Qué decía? Que la carne es el lugar de residencia de todo aquello que vive en una persona y que está en oposición de Dios y de su voluntad. Entonces quiere decir que todo esto, el adulterio, la fornicación, las inmundicias, la lascivia, la idolatría, todo eso se opone a Dios y a su voluntad. Entonces tenemos que reconocer en cuál es primero, honestamente, cuál es mi debilidad. Porque yo quiere decir que yo puedo entrar en algo así, ¿sí? Entonces tenemos que ser honestos primero con nosotros mismos. ¿Ya lo encontraste? Lo estoy buscando. Inmundicia, gran cantidad de basura y suciedad. El progreso no solo genera comodidad, sino genera inmundicia, indecencia o deshonestidad de una persona, de sus acciones. Es deshonestidad. Deshonestidad. Déjame buscarlo. Ajá. Bueno, entonces eso es lo que habita en las obras de la carne, ¿va? Pero más adelante, ¿qué dice?
¿Qué dice disensiones? ¿Qué es? Es falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Otra Es vez. pecado. ¿Falta de qué? Falta de acuerdo entre dos o más personas. Es pecado. Por eso es un arma poderosa es estar en acuerdo. Así como orar y así como declarar la palabra es el acuerdo. Nunca puedes ir en desacuerdo. Entonces, a ver otra vez, léelo. ¿Disensiones qué es? Ya, Bueno, es estar en desacuerdo, ¿no? es estar en desacuerdo. Siempre se tiene que llegar a acuerdos, más en un matrimonio, más en una sociedad, en algo, en la iglesia. O sea, que si hay que estar en acuerdo. ¿Va? Bueno, entonces, ¿pero qué dice? Entonces, anden en el Espíritu, dice, andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Dice, lo regresamos en el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiere decir que nosotros satisfacemos los deseos de la carne cuando entramos en estos rollos. ¿Va? Nosotros satisfacemos nuestra carne. ¡Ay, qué rico! Momentáneamente, porque cuando eres en Cristo, el pecado no te satisface, te lleva a una falta de paz. El pecado te lleva a una falta de paz, porque la presencia de Dios la inhibes en tu vida cuando eres cristiano. Siempre empiezas a estar inquieto cuando eres cristiano. Ya no digo de la gente del mundo, a lo mejor la gente del mundo disfruta ser un adúltero, ¿qué dice? Estar idólatra, ¿no? Con sus pleitos, ¿no? La gente del mundo lo goza. Tú cuando estás en Cristo, hay algo que ya no te lo permite. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Pero vamos a regresar en el 16. Pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí dice que yo no puedo satisfacer los deseos de la carne. Yo no puedo entrar en todo este rollo. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si mi naturaleza o mi concupiscencia es pues, enojarme o estar en envidia, o todo me causa envidia, o dice borracheras, o ¿cómo le hago? O celos como mujer, como esposo. ¿Cuántos son? Hasta hay una enfermedad de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Dice que andar. ¿Cuál es la clave para que tú no caigas en todo esto? Es andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Tener comunión con Dios. ¿Qué es tener comunión con Dios? Hablar con Él, leer su palabra. ¿Ok? Entonces tenemos que orar y tenemos que leer la palabra. ¿Cuánto oro y cuánto leo la palabra? En porcentaje quizás no le pongamos tiempos, en porcentaje. ¿Cuánto le toca dedicar a la oración y cuánto a la lectura de la palabra? Lo mismo, ¿no? No me puedo dedicar siempre a estar ore y ore y ore y desconociendo qué dice la Biblia. Ahora no me puedo dedicar a estar escudriña la palabra y investigar y que el griego y que no sé qué y dedicarme mucho tiempo y no orar. Tiene que haber un equilibrio, lo mismo, el mismo tiempo, pero a fuerzas tienes que orar porque es la forma que te comunicas con Dios, como también a fuerzas tienes que leer su palabra, si no, no vas a saber qué es lo que Él te dice o qué es lo que Él dice que estás mal. La única forma que vas a saber cómo estás mal es de acuerdo a la palabra, porque ¿cómo vas a saber si algo que estás viviendo es pecado? De acuerdo a la palabra, porque quizás el mundo te dice que lo que tú estás haciendo está bien. Tener relaciones sexuales con cualquiera está bien, ahora lo dicen. El no casarte está bien. Lo he escuchado de cristianos que dicen, no me voy a casar porque primero quiero ver cómo me va.
porque yo ya he tenido experiencia con un hermano que era cristiano y le fue re mal. Entonces yo, o sea, y entonces de acuerdo a su experiencia, que es válida, pues toman decisiones, pero lo que dice la palabra es que eso es pecado. ¿Cómo vas a saber si algo está mal? De acuerdo a la palabra, porque lo que nos estamos basando aquí como hijos de Dios es en la palabra, no en lo que dice la modernidad o lo que dice la sociedad o que lo que dicen los psicólogos o lo que dice el gobierno, que es bueno, malo o lo correcto, ¿va? Sino lo que dice la palabra. Entonces, a fuerzas, no hay duda, no hay opción. Si tú eres un hijo de Dios, a fuerzas tienes que leer la palabra, a fuerzas tienes que leer la Biblia y a fuerzas tienes que orar. Cuando no oras, se nota. Cuando no lees la Biblia, pues eres un ignorante de Dios. ¿Cómo vas a saber? Y también es congregarte. ¿Por qué? Porque cuando vienes aquí, pues por lo menos algo escuchas y dices, ay, ¿a poco? Sí, cierto, ok, estoy mal. O también Dios te habla, te anima, te reconforta, ¿no? Entonces, afuera tenemos que orar y afuera tenemos que leer la palabra. Yo les decía hoy que me extrañó que hoy me pongo a orar, me postro y Kia se espanta y empieza a aullar y me empieza a angustiarse. Yo que estaba Y yo le digo, estoy bien, tranquila, pero ¿qué es lo preocupante? Quise que ella no está familiarizada ya con eso. Cuando antes lo hacía más normal. Y entonces Dios me llevó a darme cuenta que ahora me falta, donde Kia se espantó, quise que me falta porque ella no está familiarizada. ¿Qué te está pasando? Aullando y desesperada, rascando. Digo, estoy bien, y yo la agarraba, pero a su angustia me jalaba. Entonces quise que me falta que ella se familiarice con eso, que sea normal eso. Antes era bien normal, me di cuenta, quise que Dios me llevó a esa conciencia. Te falta, hija, otra vez te falta buscarme de esa manera. Entonces, a fuerzas para andar en el Espíritu tienes que tener una relación con Dios. No hay opción, no hay otra. Tienes que orar, tienes que leer la palabra y tienes que congregarte. No hay de otra, ¿va? Y vamos a seguir. Y el andar en el Espíritu va a dar algo. Así como el satisfacer los deseos de la carne, así como el dejar que tu carne se desemboque, da un fruto. Y el fruto del andar en las obras de la carne, ¿qué es? Muerte. Todos estos pecados. Porque si tú eres un adúltero, es pecado, y si tú no confiesas tu pecado, si tú no te arrepientes, vas a tener una muerte espiritual. No hay de otra. Dios viene a que te arrepientas. Y así como eso va a tener un fruto, también si tú andas en el Espíritu, es decir, teniendo una relación con Dios, ¿qué va a pasar? También va a dar un fruto. ¿Y qué dice la palabra? A ver, léelo a Wittener a partir del 22. En cambio, las clases del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Ok. A ver, esa versión me gustó mucho. Es que, paciencia, a ver, vamos a decirlo poquito a poquito. Se produce, es amor, alegría. Quise que si tú no estás alegre, o sea, quise que como hijo de Dios, en ti no cabe la tristeza. Si tú ya caes en un estado de tristeza, depresión, quise que no andas en el Espíritu. O sea, sí se vale, porque para todo hay tiempo de estar triste. ¿Por qué? Pues porque
se murió alguien, ¿no? O sea, sí es válido, o sea, sí está bien, o pasó alguna situación fea, difícil, ok, se vale estar triste. Pero que no sea tu estado, ¿no? Así como digo, tu estilo de vida, ¿no? Siempre estoy triste, siempre estoy en depresión, siempre estoy en esa situación. Entonces, en ti, si tú andas en el espíritu, no hay eso. Entonces, el fruto que va a dar es ¿qué? Amor, alegría, ¿qué más? Paz, paciencia. Paz, paciencia, Gentileza. gentileza. ¿Qué es ser gentil? ¿Qué es ser gentil? Amable. Entonces en ti no puede haber la toscadez, ni hablar tosco, ni golpeado, ¿no? Eso no puede ser. Como fruto das esa gentileza, esa amabilidad. ¿Qué más? Bondad, fidelidad. ¿Cómo? Bondad, fidelidad, humildad y control propio. Humildad quiere decir que tú no puedes ser alguien presumido, ¿no? Pero esa versión le faltó la fe, ¿no? El fin de fe habla de fidelidad, ¿verdad? Entiendo eso. Fidelidad, ¿qué? Bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y control propio. ¿Qué habla del control propio? Templanza. Dominio de No me tus- puedo desbocar. desbocar en pleito o sea, tengo que tener un control propio. No me puedo O se me desbocar. cerraron y me bajo y lo golpeo, ¿no? Ajá. O sea, no me puedo desbocar en nada, porque eso es en pleito, pero también en desembocar en despilfarrar, ¿no? O sea, estoy muy alegre y me descontrolo, ¿no? Y vamos a festejar y tienes que tener un control, un dominio propio. Lo único que sí veo mal de esa versión Es la fe, es la porque es muy diferente fidelidad. fidelidad a fe. Ujú. A ver, busca qué significa fidelidad, por favor. Firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. ¿Cómo fue al principio? No sé qué. Firmeza y constancia en los afectos. Fidelidad, o sea, hoy te amo y mañana no. Exacto. Sí, pero una cosa es fidelidad y otra cosa es fe. Fe, Y son nosotros cosas tenemos, diferentes. como fruto tenemos que tener fe, eso sí es básico, ¿no? Entonces, a fuerzas el andar en el Espíritu como hijo de Dios va a producir esto en ti. Y si no lo produce, quiere decir que no andas en el Espíritu. No digo que tengas todos, pero cada día ir agarrando otro, ir agarrando más terreno en ti, ¿va? Entonces, dice en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el dice, para los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para andar en el Espíritu tenemos que crucificar mi pasión y lo que yo deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces tenemos que buscar andar en el Espíritu y crucificar quién soy, qué quiero y qué anhelo. Bueno, hace rato decías que da un fruto,
No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. Ese es el objetivo, ¿no? Tener vida eterna. Estamos aquí de paso solamente para obtener la vida eterna, ¿no? Y no nada más es entrego mi vida a Cristo. Ese es el primer paso y qué bueno que lo hagas y qué bueno que la gente lo haga. Pero muchos ahí se quedan. Es andar en el Espíritu, ir más allá de lo que es entregar tu vida a Cristo. Ese es el primer paso. Si no haces ese paso, pues no haces nada, no empiezas. Entrar por la puerta apenas. Pero eso es lo primero. Eso es lo primero. Tenemos que buscar andar en el Espíritu. ¿Va? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Pues Padre, en esta hora, Señor, yo te quiero rogar, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a buscar tu presencia todos los días, Señor, todo el tiempo, Señor, que en todo lugar y en todo momento, Señor, busquemos tu favor y tu gloria, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tenemos que reconocerte a ti, Señor, aún más, Señor. Buscarte ahí a ti, Señor, aún más, Señor. Y yo te pido que tú pongas eso en nuestras vidas, Señor. Ese anhelo, Señor, porque los anhelos de este mundo, Señor, son eso, solamente de este mundo, Señor, pero nos van a dar pues, una muerte eterna, nos van a llevar, Señor, a esa muerte eterna. Te doy las gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, te bendigo y te doy todo el honor y toda la gloria, porque tú eres fiel, Señor, tú nunca cambias, Señor. Señor, y lo que tú has hecho con nosotros, Señor, antes, Señor, nuevamente lo harás, Señor. Siempre tú estás ahí, Señor. Gracias. Yo te bendigo y te doy el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.